es posible que te confundas entre lo que son las palabras clave y los términos de búsqueda de Google. Déjame que te haga una introducción muy rápida y después te lo enseñe exactamente cómo ver cada uno. Las palabras clave son precisamente las palabras clave que tú tienes en tu campaña de Google Ads. Son esas palabras clave que tú has seleccionado, que has agregado a tu campaña, a tu grupo de anuncios. Pero tienes que entender que Google, además de estas palabras clave, saca tu anuncio, muestra tu anuncio por otras palabras clave que tú no tienes agregadas a la campaña. Repito, que tú no tienes agregada a la campaña. Y esto muchos de vosotros lo desconocéis. Esto son lo que se llama los términos de búsqueda, que no las palabras clave. Recuerda que te he dicho al principio que las palabras clave son las que tú seleccionas, pero luego Google considera que tu anuncio puede ser relevante para otro tipo de búsquedas, por otro tipo de palabras clave que tú no tienes en tu campaña, ¿no? Entonces, estos son los términos de búsqueda. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede básicamente y sobre todo pasa cuando tú trabajas con concordancias más abiertas, sobre todo concordancia amplia, ¿no? También pasa con concordancia de frase con menor medida, pero sobre todo pasa con concordancia amplia. Recuerda que cuando tú le dices a Google que trabajas con concordancia amplia, te está diciendo que palabras clave que sean parecidas, sinónimos, palabras clave alternativas, también te pueden interesar, pero Google no conoce bien tu negocio y nuestro deber es decirle a Google precisamente que de esas palabras clave cuáles nos interesan y cuáles no. En este caso de mi cliente, fíjate que si yo me voy a esta campaña de rendimiento, a ver si ahora, ¿vale? Y yo me voy, por ejemplo, a palabras clave. Estas son las palabras clave que tiene mi cliente, ¿no? Que tenemos agregada en la campaña. Pero fíjate que si yo, por ejemplo, selecciono, esto lo podemos seleccionar por palabra clave, una, dos, puedo seleccionar cuatro palabras clave, pero también podemos seleccionar es toda esta primera página. Ojo que aquí, fíjate que Google nos dice que hay más palabras clave, ¿no? Pero fijaros que yo voy a seleccionar toda esta primera página. Cuando yo selecciono esto, fijaros que me aparecen los términos de búsqueda, la opción de ver los términos de búsqueda. Yo quiero ver para todos estos términos, para todas estas palabras clave, que son las que yo de manera activa he seleccionado para mi campaña, quiero ver precisamente estos términos que Google está haciendo saltar mi anuncio, porque a lo mejor son buenos y me interesa meterlo en la, palabra, en la campaña, pero a lo mejor no son buenos y quiero agregarlo como negativo. Por tanto, es tan sencillo como ir y clicar en términos de búsqueda. Cuando yo me voy a términos de búsqueda, recordad también seleccionar un periodo que para vosotros sea el periodo que queráis en revisar. Voy a quitar el tema de la comparativa. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, los últimos 30 días y me dice Google que, por ejemplo, también lo puedo ordenar por impresiones y me dice que, por ejemplo, esto, que es un competidor de mi cliente, mi anuncio está saltando. Y por tanto, yo tengo que decirle, oye, a mí me interesa tener esta palabra clave en la campaña, pues a mí no me interesa tener esta palabra clave en la campaña de rendimiento, y por tanto lo que tendría que hacer es venir aquí, seleccionarla, y fijaros que cuando lo selecciono me da la opción de meterla como palabra clave, es decir, meterla en la campaña para yo tener un control sobre esa palabra clave o bien agregarla como negativa, ¿no? De esta manera yo le digo que la próxima vez que un usuario haga una búsqueda por este nombre de competidor, no le salte mi anuncio de mi cliente para este grupo de anuncios, ¿no? Lo mismo pasaría con cortinas de cristal, precio Leroy Merlin, ¿no? Lo mismo para este competidor y así un largo etcétera. Imaginaros que a mí, mi cliente no hiciera cerramientos de terraza, yo lo que podría hacer es exactamente lo mismo. Venir aquí y meterla como negativa. Esto se puede hacer agregándola a la campaña, metiéndolo como negativa, como os comento, pero sobre todo tiene sentido que las trabajéis como negativas. A mí otra cosa que me gusta hacer es primero ordenar por impresión y después también por tasa de conversión, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna palabra clave que es buena y que no la estamos trabajando y tiene sentido que la metamos dentro de la campaña, ¿no? Por ejemplo, si mi cliente, imaginaros que sí que hace ventanas correderas sin perfiles, ¿de acuerdo? Si esto lo hace mi cliente, tiene sentido que yo la marque y la agregue dentro de la campaña para meterla dentro de la campaña y yo tener un control de esa palabra clave, ¿no? Esto es un ejercicio que tenéis que hacer
constantemente, sobre todo si trabajes con frase y amplia, pero el mensaje un poco de este vídeo, porque cuando hago mentorías con vosotros esto lo desconocéis, es que una cosa son las palabras clave y otra cosa son los términos de búsqueda, porque a veces me decís, no, Víctor, yo esta palabra clave no la he agregado a la campaña. Sí, tú no la has agregado a la campaña, pero Google, al ver que tú trabajas una palabra clave parecida en amplia, considera que es interesante para ti y por tanto está haciendo saltar tu anuncio. Y tu deber, como gestor de la cuenta, es decirle si es buena o no es una palabra clave buena. Esto es todo por hoy. Creo que ha sido el vídeo más corto de toda la historia de mi canal. Que tengas un excelente día y como siempre te digo, te dejo aquí unos enlaces en la descripción por si necesitas ayuda con tus campañas. Un saludo.